están los máquinas? Lo primero es... Ya, ahí eso fundido, guay. Buenas a todos. Aquí estamos Bartolo Luque y Juan Parrondo en este primer podcast sobre ciencia, matemáticas y lo que se nos ocurra. Muchos yo creo que nos conocéis bueno, a Bartolo casi más probablemente de sus actividades de divulgación en física matemáticas, pero yo supongo que nos conocéis algunos de las columnas que escribíamos en Investigación y Ciencia, ¿no? Aquí donde nos veis somos los herederos de Martin Gardner en España, en Hijos el mundo bastardos, hispano. hijos bastardos. Los sucesores de Martin Gardner, Diane Stewart, de Douglas Adapter. Somos físicos de formación, aunque hemos dedicado a la divulgación de matemáticas. Y en este podcast lo que vamos a hacer es hablar pues eso, de todos esos temas que nos interesan a nosotros y que esperamos que os interesen a vosotros también. Y la idea es empezar siempre con una pregunta y como presentación nuestra hoy pensábamos hablar un poco también eso de las columnas que escribimos y un hilo conductor de ellas, puesto que eran al final artículos sobre matemáticas, pues es precisamente pensar, reflexionar sobre qué son las matemáticas. Y una pregunta que se suele hacer muchas veces sobre este tema es si se descubren, si están ahí en algún sitio y nosotros exploramos y damos y descubrimos toda su complejidad, o si las construimos, ¿no? Esa va a ser la pregunta de hoy, ¿no? Entiendo. Sí, pero yo creo que es excusa. Bartolo se la toma muy en serio. Luego, yo creo que está hasta mal formulada, ¿eh? Porque formulada así, tampoco te creas que a mí me interesa mucho. Yo creo que parte se descubre, parte se inventa. Pero sí que a mí me gusta porque da pie a intentar reflexionar sobre qué son las matemáticas. Pero yo creo que algunas se descubren y algunas se construyen. Esto para tener contento a todo el mundo. Venga, dale, dale caña. Sorpréndeme porque veo que tienes ahí alguna historia que quieres soltar. A mí lo primero que me interesa es realmente qué son las matemáticas. O sea, si lo piensas, aunque estén ahí en digamos, en una realidad independiente del ser humano, ¿cómo accedemos a ellas? Pongámonos platónicos y que hay una realidad fuera del mundo físico, o un ámbito, como quieras llamarlo, donde existen esas matemáticas. Pero ¿cómo accedemos? Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que pensar cuando pensamos en matemáticas es qué son las matemáticas, y las matemáticas son en el fondo el resultado de una abstracción, ¿no? Yo creo que, bueno, tal y como yo lo veo, al igual que al mundo accedes a través de los sentidos, supuestamente a la realidad accedes a través de la visión o del tacto o del oído, en el mundo platónico, al mundo platónico de las matemáticas accedes a través de otro órgano que puedes llamar el pensamiento. Eso es lo que opinaría lo que serían los realistas. Con respecto. Pero tú piensas que, por ejemplo, digamos que es una abstracción. Por ejemplo, pensemos en el número, ¿no? El número, llegamos al número por inducción, o sea, empezamos a observar el mundo que nos rodea y vemos, primero somos capaces de aislar conjuntos de otras cosas, ¿no? Yo qué sé, vemos, bueno, aquí está muy claro porque vemos dos pantallas con dos personas, vemos dos naranjas en un frutero, etcétera. Construimos o descubrimos el número mediante inducción, o sea, generalizando todos los conjuntos de 2, de 3, de 4, etcétera. O tenemos una capacidad cerebral innata en donde Yo ese creo que eso concepto está. la neurociencia creo que lo ha dejado ya bastante claro. Hoy sabemos que frente
al número 2, al número 1, al número 3, al número 4, al menos hasta los 30 y tantos, se enciende en nuestra cabeza un conjunto de neuronas muy determinados. Es decir, y eso casi viene de fábrica. O sea que evolutivamente tenemos redes neuronales que detectan los números, al menos los primeros números naturales. O sea que ya venimos previamente armados con conceptos previos matemáticos, porque por la mente de la evolución, como especie, nos ha hecho mejorar, ¿no? Nos ha hecho ser mejores. Y al igual que ocurre con números, también con cuestiones de probabilidad, y es algo que los neurólogos conocen bien haciendo experimentos con bebés que son capaces de demostrar que tienen conceptos a priori de tipo probabilístico, por ejemplo. O sea que sí que hay algo que ya viene de base. Con lo cual, claro, no te hace falta, digamos, hacer esa abstracción, sino que ya la tienes previamente. Luego, yo qué sé, los antropólogos dicen que no. O sea, que hay muchas tribus, civilizaciones que son totalmente analfabetas matemáticamente y, por supuesto, pues realizan su vida sin ningún problema y no tienen capacidad para contar ni necesidad de contar más allá de 4. O sea, a partir de 5 ya es muchos y no hace falta contar. Sí, recuerdo que tú escribiste, acaba de poner un artículo que escribiste tú precisamente sobre si la noción de cantidad o de número, bueno, cómo, cómo se encuentra en niños en pueblos que tienen en su lenguaje no tienen una numeración, ¿no? Sí, aquí, estos son los experimentos, fueron un par de artículos en Nature que estaban curiosos porque hacían experimentos con niños pequeños y con lo que decía, tribus que son analfabetas matemáticamente. Y entonces lo que les proponían es que situaran sobre la línea recta, en donde aparecía el número 1 y el número 10 en un extremo el 1 y en el otro extremo el 10, que colocaran, por ejemplo, el número 3 donde pensaban que iba, que colocaran el número 5, el número 7. Entonces eso lo iban repitiendo con varias personas y con un montón de números, y al final lo que observaban es que en vez de colocarlos más o menos en el punto correcto, que sería equiespaciados entre 1 y 10, pues los números aparecían más apelotonados hacia el 10 que hacia el 1. O sea, y aparecían en manera logarítmica. Es como ocurría con los niños pequeños y ocurría como te decía, con los analfabetos matemáticos, en particular en los Mundurucus, si no recuerdo mal, que era una tribu que vivía en el Amazonas. Lo, lo curioso es que cuando tú hacías esta prueba a niños, digamos, de parvulario, funcionaban como los Mundurucus, o sea, de manera logarítmica, no colocaban bien los números en la línea recta, sino que los apelotonaban más hacia el final. Y a medida que iban progresando en el currículum académico, iban subiendo de curso, pues esa forma de poner los números se iba haciendo cada vez más equiespaciada y uniforme hasta conseguir lo que vemos ahí, la imagen que estás poniendo, que es una línea diagonal, en donde pues cada número corresponde, que coloca, digamos, el sujeto del experimento, coloca el número donde toca, ¿no? El 1 va con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, equiespaciado de manera adecuada. Y entonces lo que concluyen los investigadores es que de fábrica, como decíamos antes, pues venimos con una forma de entender los números logarítmica, pero que la educación que recibimos nos hace que al final se acabe siendo lineal, ¿eh? Que es la que finalmente usamos. Parece que es más natural que fuera logarítmica porque lo es en muchas otras cuestiones. Cuando, por ejemplo, miramos objetos que están distantes, pues nuestra visión, ¿no?, de la distancia a la que se encuentra un objeto funciona de manera logarítmica. Y cuando comparamos montones de alimentos o cantidades de cosas a grosso modo, pues también parece que funcionamos de manera logarítmica, ¿no? Entonces, estos decían que es la educación, la academia, la que nos hace finalmente ver de una manera cartesiana, ¿no?, que sería lineal en este caso. Yeah. Bueno, Lo que esto pasa es es muy que bonito. realmente
estos experimentos se refieren a cómo percibimos las cantidades o cómo podemos mensurar, digamos, las cantidades, pero el concepto de número tiene que ser previo. Yo no sé cómo le explican a los mundurucus el problema este, pero Sí, mira, por lo que decían, les ponían una pantalla de ordenador y les enseñaban a mover el ratón. Y les contaban, bueno, pues si el 1 está aquí y el 10 está aquí, ¿dónde está el 3? Así se lo comentaban. Yo he de decir de todas maneras que recientemente, no sé si te lo comenté, junto con Fernando Ballesteros y su mujer Herminia, que trabaja en una guardería, intentamos replicar los experimentos y acabamos de publicar el artículo finalmente. sí, por fin. Sí, por fin, después de, no sé si hemos pasado lo contamos el otro día, después de pasar por 16 revistas distintas, en donde lo único que nos decían en cada revista de psicología era que no estaba escrito en el formato estándar en que se escriben los artículos de psicología y que faltaba bibliografía y que teníamos que poner esta bibliografía, de manera que la bibliografía ha ido creciendo hasta 110 citas, es una cosa ultra salvaje, entonces está citado todo el mundo. Finalmente hubo ya una última revista, la 13ª o así, en donde nos hicieron un referato y pudimos contestar y el artículo acabó pasando. Y lo que proponemos en el artículo, las conclusiones a las que llegamos, es que esto es falso. O sea, que en realidad los chavales tienen una forma de contar que hace que parezca que la distribución es logarítmica o sea lineal en función de una cosa tan tonta como el tamaño de la hoja que le estás ofreciendo para que haga el experimento. Y entonces, de hecho, hacíamos predicciones de lo que iba a salir en función del tamaño de la hoja y lo clavábamos. O sea, éramos capaces de hacer que los chavales distribuyeran los números en forma logarítmica, en forma exponencial o en forma lineal, en función del tamaño de la hoja y de la cantidad de números que le poníamos en el eje horizontal. De 1 a 10, de 1 a 20, de 1 a 100, en función de eso podíamos conseguir un efecto u otro. Con niños de sexto siempre, de básica, o sea que muy curioso. En fin, así que todo esto era muy bonito, parece muy bonito y queda muy bien, pero yo creo que hay un error metodológico en cómo lo hicieron. Ya. De todas formas, eso es lo que. Bueno, el que es. Estos artículos que haces reseña aquí son de Stanislas, bueno, o uno es del Stanislas Dehaene, que es, la verdad que es un neurocientífico bastante bueno. Tiene un libro traducido al español que se llama El cerebro numérico, donde hace un repaso por todas las capacidades matemáticas del cerebro. Mariano Sigman fue un postdoc con él bastante, y ahora es bastante activo en neurociencias. Y a mí el trabajo que hace me parece buenísimo. Y eso está bien. Pero claro, yo me refiero a una cosa incluso más elemental, y es el concepto de número como una abstracción o una inducción, si quieres llamarlo, porque pasarías eso de conjuntos concretos de objetos al número 3. Lo que estudiábamos los que tenemos una edad y estudiábamos en párvulos teoría de conjuntos, aquella especie de locura que les dio al sistema educativo, que yo creo que no era tan locura. Sabemos que era por relaciones de equivalencia. Empezabas que el número se construye por relaciones de equivalencia. Bueno, eso que parece una cosa también muy sofisticada, en realidad es decir que el número 3 al final pues es lo que tienen en común los conjuntos de 3 objetos, ¿no? Y pero eso es una abstracción. Entonces, aquí sí vuelvo a mí, y eso es la matemática. La matemática es algo que son relaciones entre cosas del mundo real, del mundo físico, que se van idealizando mediante inducción, ¿no? O sea, esa es mi idea. Y ese mismo paso de lo concreto a lo abstracto o a lo general casi se da igual en la lógica, no hace falta ni irse al número, casi se da en la lógica. Y eso me da pie a hablar de este artículo que escribí yo en Investigación y Ciencia,
bueno, investigación y ciencia, Bartolo y yo cuando escribíamos, de repente veíamos un tema, este tema no sé si me lo sugirió José Cuesta, y dices, y estamos igual de fascinados que pueden estar los lectores después. O sea que yo cuando vi esto del test de Watson, lo voy a poner, me pareció una cosa simple y muy curiosa. Lo cuento para la gente que nos está viendo. El test original es con 4 cartas. Aquí tenéis un esquema de las 4 cartas y que tienen 2 lados, ¿no? En un lado hay una letra y en otro lado hay un número. Y hay un lado amarillo con una letra y hay un lado naranja o que sea este color con un número. Entonces tú te encuentras las cartas de esta manera. Y tienes que comprobar que esta afirmación es cierta. Detrás de toda D hay un 3. La pregunta es que, ¿qué cartas tienes que levantar? ¿Qué ¿no? Para cartas hay que comprobarlo. levantar para comprobarlo? Entonces, bueno, Levantar, ¿entiendes? ¿A qué cartas tengo que voltear para comprobar que claro, pues tú puedes, ahora podemos voltear las cartas y nos piden el mínimo de cartas? el Pues era porque mínimo, claro, pues está muy bien, ¿no? el mínimo número de cartas que hay que voltear para comprobar que esa afirmación es Hostia. cierta. Y entonces la gente, bueno, Bartolo es muy listo, cuando se lo puse, enseguida lo sacó, según dice. No me fío. Que no, lo que te comentaba antes, hombre, que si te dijeran tienes que hacerlo muy rápido porque va esta pregunta y luego la siguiente, pero si te dan tiempo y tal, yo Yo creo creo que que se suele exigir que lo hagan rápido. Y resulta que, bueno, en la población, creo que el 90% de la gente lo falla. Bueno, está por aquí en los datos en el... eh, creo que la mayor parte lo fallan. Eh, aquí... Bueno, aquí lo tenéis incluso más bonito. Voy a poner esta... Aquí tenéis más bonito cuando ya salió el artículo. Detrás de toda D hay un 3. Creo que lo fallan el 90% de la población general. Y cuando se hace entre profesores de matemáticas, el 50% falla. O sea, Bartolo, estás en el 50% de los mejores profesores de matemáticas del mundo. pero bueno, mira, con esto no te suben el sueldo, o sea que da igual. Bueno, ¿cuál es la solución? Hemos dejado así un poco de tiempo para que la gente lo pueda hacer. Bueno, si detrás de toda D hay un 3, tengo que levantar la D para ver si en efecto hay un 3. ¿Estás seguro? Mucha, Para ver si hay... mucha gente piensa que tienes que levantar el 3, pero no, porque detrás de una X puede haber un 3, detrás de una P puede haber un 3. Nadie te dice... No entra en contradicción con que detrás de toda D hay un 3 que sea una X y haya un 3. Y lo que sí entra en contradicción, que en ese 50% o 10% de la población general no se entera, es que tienes que voltear el 1 también, porque detrás A ver qué. Si hubiera una D detrás del uno, ¿verdad? sería falso. ¿Eh? Bueno, el ejercicio, digamos, es muy simple, pero ¿qué tratan de demostrar los que hicieron el Watson y los que hicieron este test? Que si haces el mismo test, o sea, si ahora el mismo test, vamos a ver por qué es el mismo. Si ahora haces el siguiente test, que es lo siguiente, tienes aquí, entras a un bar y ves a gente bebiendo y digamos que sabes la edad de algunos, conoces a algunos y sabes su edad. Y tienes que verificar lo siguiente, que todo el que bebe alcohol tiene más de 18 años. Aquí tenemos al primer individuo que está bebiendo una cerveza. La segunda está bebiendo, no sabes lo que está bebiendo, pero tiene 16 años. La tercera bebe tónica y no sabes su edad. Y la cuarta tiene 21 años y no sabes lo que bebe. Entonces, fijaros que es lo mismo. Aquí la letra es si bebe o no bebe y el número es si tiene más de 18 años o no tiene menos de 18 años. Ahora vamos a ver con valores. El asunto es que tú pones este problema a la población y todo el mundo lo adivina inmediatamente. Pues tengo que preguntarle a este cuál es su edad
Y a la que ¿Y la tiene cerveza? al de la cerveza le tengo que preguntar si tiene más de 18 años o no, y y a la chica de 16 años tengo que comprobar si lo que bebe tiene alcohol o no tiene alcohol. O sea, Lo otro me da igual. nadie duda ni 2 segundos en responder a esta pregunta. ¿Cuál es lo curioso? Bueno, lo curioso es que los dos test, el de las cartas y el de la bebida, son el mismo. Lógicamente el mismo. O sea, ¿son el mismo en qué sentido? En que lógicamente son el mismo. O sea, en los dos test se pregunta si una propiedad implica otra, en este caso la letra D implica el 3, en este caso beber alcohol implica tener más de 18 años, o sea, es una P que implica Q, ¿no? Diríamos en lógica, y nos dan un conjunto de objetos en donde a veces sabemos que verifica P, verifica no Q. Por ejemplo, la D es P, este bebe alcohol. Aquí tenemos el 1, que sería la chica que no verifica Q, o sea, tiene menos de 18 años y no sabemos si verifica P o no P, o sea, no sabemos si aquí hay una D detrás o una D no, y aquí no sabemos si bebe o no bebe. Y estos dos, pues que esta en efecto tiene más de 18 años, pero nos da igual. Es exactamente, si lo pensáis un poco, no merece la pena ir. Es exactamente, lógicamente es el mismo. Es un P implica Q y tenemos un P, un no Q, un no P y un Q. Y entonces hay que voltear claramente la primera y la segunda. ¿Eh? Y las otras dos nos dan igual. La historia de aquí es lo que deducen estos tipos con este experimento es que la gente funciona mejor con un pensamiento, digamos, semántico o situacional o de experiencia que con uno formal, ¿no? Claro, ese es el asunto. O sea, la lógica pasa de casos concretos como los dos de arriba a algo, digamos, abstracto general. Aquí, digamos, el movimiento mental que estamos haciendo es, tenemos objetos con dos propiedades y tenemos una relación entre esas dos propiedades, que es esta de aquí. Yo realmente no veo diferencia entre las dos cosas. Tú O porque sea, eres un abstracto, ya eres un platónico, te sumergiste te caíste en la marmita del platonismo cuando eras pequeño. puede ser. No, hombre, a ver, en cierto modo, que decir, cuando tú me dibujas ahí al monigote con una copa, eso también es formal, es un símbolo, o sea, no sé, bueno, me puedo imaginar en la situación, ¿vale? No, Se supone. incluso tú que te caíste en la marmita del platonismo, no me puedes negar que la situación del alcohol no tienes ni que pensarla. O sea, a ti te dicen, entras en el bar y te dicen esto, y enseguida sabes que a este le tienes que preguntar, a esta le tienes que preguntar, y este da igual y este da igual. O sea, no tienes que, digamos, es que no tienes ni que pensar. No sé. No lo sé. A mí, bueno, Y en este sí, hombre, no sé, entonces ya sí que me creo lo de la marmita, porque tú no me digas que, no me puedes decir, Bartolo, que para responder a la situación del bar te cuesta exactamente lo mismo que responder a la cuestión de las cartas. sí, no, a mí sí, la verdad, ¿para qué te voy a decir que no? Sí. O sea, no me resultan rápidas ninguna de las dos, ¿eh? Quiero decir, no es hecho un vistazo, tengo que pensarlo, lo pienso y digo, ah, pues ya está. Pero en el segundo caso también tengo que pensarlo. Hijo, ahora. Pero lo veo claro en ambos casos, quiero decir, no me cabe duda. Como siempre que me ponen un ejercicio de estos de matemática recreativa, pues siempre piensas que va a haber truco detrás y tal. Entonces lo Ah, miras con un bueno. poco de calma y aseguras ya, pero vamos, en este caso pues tarda poco tiempo, tanto en un caso como en otro, pero en realidad para mí sí que tardo lo mismo en los dos casos. O Bueno, pues sea, eres un bicho raro, porque en la parte de abajo a la gente lo hace muchísimo más rápido, ¿no? no solo es que lo haga más rápido, es que en el experimento de las cartas solo lo acierta un 10%, y el experimento
del VAR lo acierta el 90% de la gente. O sea que ya no es solo una cuestión de rapidez, sino que tú es que serías mal policía, ¿eh? O sea, No, pero es que esto, yo creo que en realidad, bueno, en realidad me resulta como que la gente debe tener algún tipo de bloqueo mental, ¿no? Cuando le ponen las cartas, que no tiene cuando le pones la situación. tú, Porque tú- efectivamente es lo mismo. tú eres platónico de la médula. O sea que, bueno, que la gente comente en los comentarios, pero vamos, que la gente comente su propia experiencia, pero la mía, y tampoco soy tan, o sea, no se me dan tan mal las matemáticas, la mía la diferencia es abismal. O sea, abismal. En una. Vale, entonces tú, ¿cómo lo explicas y qué tiene que ver esto con la No, pregunta que has puesto al principio, ¿no? De si las matemáticas se crean o se descubren. no, no. Para mí lo que este test revela es que la lógica, que accedemos a a la lógica, al pensamiento lógico, que sería el P no P, o sea, la versión, digamos, bueno, que es casi idéntica a la de las cartas, la versión sin semántica ninguna, en general, ¿no? Que accedemos a eso mediante inducción. O sea, accedemos a ese mundo de lo abstracto, eh, por lo menos el cerebro humano. El cerebro de Bartolo no, pero el cerebro humano se accede a eso mediante. Vayamos, espera, una pregunta curiosa. ¿Y el cerebro de una máquina? O sea, ahora que está de moda todo el tema de IA, yo creo que tendría más facilidad en el primer caso que en el segundo, ¿verdad? Probablemente. Yo creo Porque que en el sería. segundo, No, yo creo que sería. Para la máquina sería el mismo problema. Igual que para ti. O sea, lo ha sido. Y para ah, las. pero para la máquina, o sea, para nosotros o sea, parece que ayude el hecho de que tú sepas lo que significa beber, lo que Claro. significa tener más o menos edad, o sea, Esa es es la como una clave. cuestión. Esa es la clave. Que la situación concreta tiene un significado y tu cerebro está hecho para, digamos, reaccionar ante ese significado. En cambio, la situación lógica abstracta no tiene. Es más difícil. Sí. O sea, que en cierto modo lo que demuestra este experimento es que pues todo el mundo en realidad tiene buenas capacidades matemáticas porque encuentra la solución a la cuestión, simplemente cuando intentas abstraerla en un lenguaje formal, hay mucha gente que patina. O sea, yo diría que sí, que tenemos aptitudes para resolver el problema del bar, porque ya te digo que el 80 o 90% de la gente lo resuelve. En el artículo que yo escribí, que cogía cosas de otros artículos, pues había más ejemplos. Por ejemplo, trabajar con muestras contaminadas y utilizar guantes. Todo el que trabaje con muestras contaminadas tiene que usar guantes. Entonces ves a un tipo que trabaja con muestras contaminadas, pues mira, sabes, tiene guantes. Ves a un tipo que no tiene guantes y está trabajando con unas bacterias, pues tienes que comprobar si están contaminadas o no. Y lo demás ya te da igual. Si lleva guantes, ¿para qué vas a comprobar? ¿Ves? Son situaciones. Este tipo de test se dan en muchos. Tiene muchas realizaciones concretas y la cuestión es que a la gente normal, a ti no, pero a la gente normal le cuesta muchísimo menos resolver la situación concreta. Claro, Y evolutivamente eso además, tiene sentido. dependiendo de estas, se puede dar, por ejemplo, si hay un peligro, por ejemplo, con el alcohol, eh, bueno, imagínate que eres padre y crees que el alcohol es malísimo, pues hay un cierto peligro, ¿no? Entonces, por eso la gente es capaz de resolverlo con más rapidez, porque no necesitas ni siquiera pensarlo, ¿no? O con lo de los guantes también hay un peligro. Entonces enseguida ves que un tío no tiene guantes, coño, no tiene guantes y está manejando algo, pues entonces enseguida no tienes ni que pensarlo. Tienes que comprobar si lo que está manipulando es nocivo o no.
Y también si un tío está manipulando algo nocivo, sabes tú que está manipulando algo nocivo y le ves la espalda, pues te acercas a ver si tiene guantes o no. O sea, que son no solo es que tengan un significado, sino que ese significado representa un peligro, una amenaza o una cierta situación de peligro, digamos. Al resolver esto tiene una ventaja evolutiva. Sí, sí, por Eso es. supuesto, por supuesto. Por eso no es de extrañar que nuestro cerebro esté hecho para resolver este tipo de problemas. Pero Pero lo, claro, han- teniendo lo en han- cuenta que la evolución es un algoritmo ciego, lo que, no, lo que nos está diciendo eso es que realmente en el mundo hay un orden. Bueno, sí, sí, claro. Es que eso va más allá de... Bueno, no va más allá de la pregunta, porque también podemos hablar del famoso problema de la asombrosa eficacia de las matemáticas para representar el mundo. Pero sí, sí, claro, por supuesto. Más que un orden, yo diría, hay una reproducibilidad de situaciones y... Pero a mí me sigue alucinando que una persona normal sea capaz de resolver el problema concreto y no el problema lógico. A mí no me alucina tanto porque yo creo que eso es una cuestión de entrenamiento y educación. Sí, sí, Eh, o sea, académica. sí, sí, por supuesto, o sea, no me alucina cuando digo me alucina no digo que me sorprenda de que pase, sino de que me provoca una cuestión de cuál es el funcionamiento neuronal porque como te has dicho antes, a una máquina le enseñaríamos el problema lógico y luego diríamos, pues aprende a relacionar P's con propiedades y Q's con propiedades. Claro, Pero claro. nuestro cerebro, ¿cómo resuelve el problema concreto sin ser capaz de resolver el problema abstracto? Ese para mí cuando digo que me sorprende es por eso. Y esto viene a cuento de lo de las matemáticas, de que cómo accedemos, ¿vale? Pongamos que las matemáticas se descubren, o sea, que están ahí en algún sitio y accedemos a ellas por una especie de movimiento intelectual. ¿En qué consiste ese movimiento intelectual? ¿Es una inducción? Ese sería mi camino hacia esta pregunta, ¿no? Ya, pues tú has bajado el tema al nivel de la lógica, ¿no? O sea, Sí, para ti, bueno, digamos, yo creo que puedes hacer lo mismo con operaciones de números. Lo que pasa es que, sí, hombre, con operaciones 5 más 3, o sea, bueno, si digo, así enseñan a los niños a sumar, ¿no? Tienes 5 cosas, 3 cosas, ¿cuántas tienes ahora? Y entonces, con ejemplos concretos. De hecho, yo creo que el problema de educación. A mí el test de Watson me gusta también porque es una llamada de atención a muchos profesores o muchos. Gente que hace los currícula de matemáticas, los programas de matemáticas o los libros de texto, de que realmente la abstracción no es algo que puedas esperar que esté en el cerebro de todas las personas. Y por eso hay muchas técnicas pedagógicas que empiezan con cosas muy concretas, con objetos y tal y cual, ¿no? esto me recuerda, Juanma, cuando daba clases mientras hacía tesis doctoral en bachillerato, hubo una temporada que estuve dando clases en la antigua FP, en formación profesional. Y estuve poco tiempo ahí, estuve como un par de meses porque hice una sustitución y me acuerdo de una chiquita a la que se llamaba María y le preguntaba, "Vale, a ver María, yo ahora te pregunto una cosa matemáticas y tú me respondes, vale, vale, a ver, el 5 es un número par o impar. Y me dice, impar. Muy bien, María, es impar. Genial, genial. Y digo, venga, ¿y el 9 es par o impar? Y me dice, par. Digo, no, María, no. Me dice, no, profe, pero es que no me lo voy a saber todos. Entonces me di cuenta de lo que estás diciendo, ¿no? De que realmente la capacidad de abstracción, o sea, es algo que es muy complicado para mucha gente. O sea, y sin embargo, tiene una visión del mundo como de lo anecdótico, ¿no? De lo cotidiano. Entonces, extraer de lo anecdótico, de lo cotidiano, algo general, le cuesta muchísimo a mucha gente, ¿no? Ya. Sorprendentemente. Y claro, sin eso hacer matemáticas es muy complicado. Esto viene a decir un poco eso mismo, ¿no? Que si te pongo una situación de la vida cotidiana
de manera muy fácil eres capaz de dar una solución. O sea, tu cabeza está bien amueblada y funciona. Ahora, si te lo pongo en plan formal, que es como decir, de muchas situaciones estoy sacando el jugo común, pues hay mucha gente que ahí patina. Y es algo que no entiendo por qué. Pero es que es normal, ¿no, Bartolo? Estuvimos. El ser humano, ¿cuánto tiene? Unos millones de años. O sea, el- hemos estado bastantes millones de años sin esa. Sin manejar por lo menos esas abstracciones de un modo De forma formal sí, sencillo. pero por ejemplo, lo que hablábamos antes de los números, tú lo decías, ¿no? Tú estás acostumbrado a ver conjuntos de dos objetos y cuando te preguntas de manera natural te surge la idea de qué tienen en común, que es el número 2, ¿no? Es el cardinal 2. Y eso parece que venga como de fábrica. Y de hecho sabemos que un cuervo es capaz de contar hasta 5, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, que hay muchísimos animales que tienen capacidad de determinar el número de objetos de un conjunto. O sea, que es algo que ha debido ser útil evolutivamente y por lo tanto está incrustado en nuestros esquemas mentales, en nuestros sistemas de neuronas, ¿no? Eh, y esto Pero de todas es formas, algo también hay que recordar que eso, que el número y bueno, las matemáticas son relativamente, aunque hay matemáticas babilónicas y egipcias, pero bueno, que la matemática es algo bastante reciente, ¿no? En la historia del ser humano como especie, incluso en la historia, la medición, o sea, la importancia de medir es una cosa también reciente. Y ya que lo has sacado el tema, aprovecho para hablar de mi libro, que es este otro artículo. Por cierto, los artículos míos los tendréis en un link de abajo, que los podéis bajar en PDF. Todos los de Bartolo se los reserva todavía un poquito, pero no, ya lo pondré. Pues algunos de simplemente estos los respecto. podéis ver. Y este artículo es un mundo sin números y ahí, bueno, de vez en cuando en las columnas también nos reflexionábamos un poco así sobre historia, sobre matemáticas. Y aquí me basé en un libro que es una maravilla de libro, si lo podéis pillar por ahí, que es la medida de la realidad, de Crosby. Y está en Bacal, me parece. Y es un libro que cuenta cómo de 1250 a 1350 de repente en Occidente, en Europa, se empieza a medir todo. O sea, de un mundo cualitativo se pasa a un mundo cuantitativo. O sea, que tampoco hay una necesidad. Cuenta anécdotas interesantes, como por ejemplo la palabra noon en inglés, que hoy en día significa las 12, ¿no? Del mediodía, que viene de la palabra nona, latina, porque era la hora nona de los monjes, que en teoría era como a las 7 de la mañana. No, perdón, era como a las 3 de la tarde. Pero como era la primera hora en la que podían comer, pues cada vez la iban adelantando un poquito por el hambre y al final acababan en las 12. O sea, cómo se empezó a medir el tiempo, el espacio y cómo se generaron los mapas por ejemplo, los mapas antiguos eran eran casi conceptuales, bueno, esto es lo que llamaban un mapa medieval. O sea, que fíjate que era simplemente que aquí está Asia, aquí está Europa, aquí está África. O sea, lo único era para crear un relato de dónde estamos en el planeta, ¿no? En el mundo, pero no tenían ninguna pretensión de ser útiles para navegar ni para nada. O sea que la idea, yo vuelvo con lo de antes un poco, o sea, yo pienso que la abstracción matemática, la cuantificación son cosas sofisticadas, que el cerebro llega a ellas de forma sofisticada y por lo tanto no es raro que mucha gente se quede atrás en esa sofisticación. Bueno, pues Eso, por ejemplo, los antropólogos lo comentan mucho, ¿no? Que hablando con tribus amazónicas, se acaban comentando que lo que los antropólogos tenían una obsesión con el tema de cuántos hijos tienes, cuántas mujeres tienes, cuántas ah, cabañas tienes, o sea, y que, vamos, que a ellos no les interesaba para nada
esa pregunta, ¿no? Que ni siquiera se la planteaban, ¿no? Ya, claro, la cantidad les da igual. Un día podemos traer a Emanuel Lizcano. Emanuel Lizcano es un matemático, filósofo, antropólogo que es casi uno de los padres de la etnomatemática, o sea, de estudiar las matemáticas de distintas culturas y distintos pueblos. Es un tipo interesante, o sea, que le podemos traer. Un día le traemos al podcast, que es buena. Claro, o sea, lo de distintas culturas se puede ya, digamos, estirar y llevarlo a distintas civilizaciones intergalácticas, ¿no? O sea, sí, Bueno, es que mucha gente formula la pregunta de las matemáticas inventas no se descubren, la formula de forma más concreta diciendo la matemática de una civilización extraterrestre completamente distinta, incluso físicamente, sería igual. Hay respuestas muy simples, como la base 10 sí, porque está basada en nuestros 10 dedos, pero las matemáticas, digamos, más generales, ¿no? Porque al final lo de la base 10 es simplemente una forma de representar los números. Pero ¿esas matemáticas serían iguales o no? ¿Cómo serían? una película que estaba muy bien, ¿te acuerdas de El Encuentro se llamaba, ¿no? Sí. En donde el lenguaje es extremadamente importante, ¿no? En lo que es la película y la capacidad, digamos, de comunicarte con los extraterrestres. Eso lo hemos comentado alguna vez, yo creo, que es si tuvieras que establecer una forma de comunicación con una civilización extraterrestre inteligente, ¿qué es lo que utilizarías? Y la gente que se ha dedicado al tema, parece que hay consenso, utilizaría las matemáticas. Porque como lenguaje formal parece que es lo más universal que hemos sido capaces de, al menos creemos que es lo más universal de lo que disponemos, ¿no? Bueno, está la famosa, a ver si la puedo sacar aquí, la famosa placa que quién la hizo Carl Sagan, ¿no? Sí, sí, la Pioneer, ¿no? Sobre esto no hemos escrito nunca, ¿no? ¿Tú has escrito sobre esto? No he escrito en las columnas de investigación y ciencia, no. De hecho, hay un filósofo, ¿no? Freudenthal me parece que era un positivista. Fue uno de los primeros que intentó desarrollar un lenguaje de comunicación con extraterrestres y empieza inicialmente simplemente enseñando los números naturales y luego las relaciones lógicas más elementales y a partir de ahí va construyéndolo todo. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? De hecho, Carl Bueno, Sagan no, tenía... no, porque la placa de Carl Sagan, que bueno, la he encontrado, pero no la puedo poner ahora. La placa de Carl Sagan se basaba en cosas físicas, porque al final tú no puedes saber si el extraterrestre va a tener el mismo pensamiento, ni siquiera abstracto. Pero acuérdate de la película de Sagan, Contact. La señal que reciben es la sucesión de números primos. Y claro, está muy bien, claro, muy bien sí, pensado, ¿no? y eso es lo que. Bueno, no, pero es que incluso lo de Carl Sagan, bueno, que no sé si es exactamente de Carl Sagan o de quién, es basarse en cosas físicas. Por ejemplo, Que es ahí, mira, tiene. Bueno, la placa es esta, ¿no? Y tiene esta parte. A ver, bueno, la uno es un poquito complicada. La segunda parte. Ah, no, perdón. Esto es la placa que dice dónde estamos. Porque esta estrella de aquí tan rara, estas son las frecuencias de pulso necesarias para identificar unos pulsares que nos sitúan ahí en el universo. O sea, esto es, digamos, para mandar nuestras coordenadas. La verdad que si reciben esto, no sé yo si se van a enterar. No nos enteramos ni nosotros. Y luego aquí está el sistema solar y no sé qué. No, pero había otra placa. Nuestro tamaño. Nuestro tamaño. ¿Ves? Había una placa que se basaba en la frecuencia de radiación del átomo de hidrógeno. Porque eso tiene que ver con el... Hostia, me parece que esta es la transición de estructura fina. Esto no hay que se entere. Ni yo que he enseñado esto esto debe ser un átomo de hidrógeno y esta debe ser la transición de estructura fina entre el núcleo, el spin del núcleo y el spin del electrón. No, volviendo a lo que estábamos, Cualquiera se entera. La pregunta es, ¿una civilización extraterrestre inteligente
necesariamente ha descubierto lo que es pi como lo entendemos nosotros. Claro, claro, yo creo que, no sé, o lo mismo le ha dado igual, porque la ¿Verdad? probabilidad, Claro, que en ¿sabes? Lo mismo, el caso de pi es un caso en el que tú dices, yo pillo círculos y pillo diámetros que están en la naturaleza y hago el cociente y de ahí me sale el número pi. sí, pero si imagínate una civilización en donde bueno, a nosotros, nuestra civilización es bastante matemática porque la ciencia, digamos, ha nacido de la astronomía. Pero imagínate una civilización donde la ciencia, digamos, de donde nacen luego todas las otras ciencias es la biología, pues probablemente habría sido muy distinta. Eh, Asimov tiene un cuento así. sí, creo que hay una, sí, creo que es Asimov, ¿no? Que tiene una civilización que está toda basada en la biología más que en la astronomía, ¿no? Quiero recordar que es un cuento donde viven en un planeta donde no ven las estrellas porque el cielo siempre está encapotado. Ah, claro, nosotros es la periodicidad de las estrellas la que empieza a crear interés por cosas periódicas, por eso aparece la trigonometría, etcétera. Volvemos otra vez a lo que decían. Esta pregunta de si las matemáticas se crean o se descubren, en el fondo tiene que ver con una pregunta, yo creo, todavía más interesante, que es si el mundo es entendible, ¿no? Es comprensible. Y si en el mundo, digamos, existen patrones. Porque al final la matemática lo que te permite es detectar y entender esos patrones. Pero claro, tú estás haciendo ahí un acto de fe. Y es que realmente esos patrones existen y serán en la naturaleza. Sí. Pero es que yo creo que sí. O Y, sea, hombre, bueno, ¿tú crees yo que creo sí que porque eres físico? sí. No, yo creo que sí porque yo creo que hay una... Porque es físico, claro. Si eres físico tienes que creerlo, si no, Bueno, pero hay una realidad, hay una regularidad en el... no lo cree todo el mundo, ¿eh? Los filósofos, hay muchos filósofos, Bueno, los relativistas no lo creen. bueno, Creen que yo creo el, que... or- el orden no existe en el mundo, sino que lo impone nuestra cultura, vamos. Ya no digo ni la mente. Yo creo que no, o sea, yo puedo estar de acuerdo algunas veces, sí, con alguna idea de ese estilo, pero, pero el orden no lo, o sea, yo creo que la ciencia no es capaz de explicar toda la realidad, eso sí, y que probablemente solo pueda explicar las regularidades de la realidad. No, yo creo que no lo pretende, ¿no? La ciencia no pretende explicarlo todo. Uy, sí, sí. Porque, bueno, pretende, al menos en la física no hay ningún apartado que sea relaciones amorosas. O sea, básicamente es lo que entendemos por el mundo material, pero por ejemplo el mundo de las emociones pues, no está, digamos, en los fundamentos de la física. No digo que ahora desde los sistemas complejos no vayamos a tener Por interés en el eso, o tema. sea, un materialista sí te dirá, no, eso al final eventualmente se podría explicar mediante la neurociencia, que está basada en la biología de las neuronas, que a su vez está basada en la química de la bioquímica, que a su vez está basada en la física. O sea, un materialista al final es reduccionista siempre, aunque pueda pensar que hay algún tipo de discontinuidad entre un nivel y otro, pero en el fondo si eres materialista, eh, Yo soy materialista y no soy reduccionista. no, No, claro. ¿cómo lo resuelves? Con la emergencia, por eso hago sistemas complejos, claro. Bueno, O sea, que pero la decir, emergencia, pero ¿crees que hay una forma de explicar la emergencia? bueno, la busco, o sea, yo no sé si la hay. O sea, yo veo que se produce. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales se produce y cuál es la teoría general que hay detrás de eso? Pues es algo que todavía está por desarrollar. Pero bueno, en todo caso, nada de esto quita un ápice a la emoción de enamorarse y a la descripción que te puede dar alguien que lo esté desde pintando hasta yo qué sé, hasta recitándolo en forma de poesía, ¿no? O escribiendo una novela, que son enfoques muy diferentes digamos, complementarios. O sea, no veo que choquen. El hecho de que yo diga, oye, pues cuando estás enamorado, tienes yo qué sé, tienes mucha dopamina y neuropilefrina en sangre. Pues vale. Pues está muy bien que sepas esto y tal, y que puedas determinar si alguien está más o menos enamorado o más o menos imbecilizado en el momento, mirando sus componentes en sangre. Pero bueno, eso no quita que lo que tú sientes sea extraordinario, ¿no? No sé si me explico. O Sí, sea, sí, sí. son cosas como diferentes, no veo incompatibilidad. Eso lo decía mucho Feynman, ¿no?
que no entendía por qué la gente no alucinaba cuando se describía a Júpiter como un gigante gaseoso, ¿no? Que él veía poesía en esa descripción científica, al igual que veía poesía en la poesía. O sea, lo que no entendía es cómo la gente de humanidades no veía la maravilla de la ciencia, ¿no? Bueno, yo creo que sí. El otro día hablaba con una amiga poeta y precisamente hablábamos de la capacidad que tiene la ciencia de crear imágenes. El ADN es una imagen increíble de cómo puede y todo el mecanismo que conocemos de cómo se transmite la vida y la herencia genética. O sea que yo creo que sí, que es la premio Nobel Szymborska, ¿no? También tiene, la poeta polaca también tiene unos poemas en donde habla de ciencia, o donde usa las metáforas, las imágenes científicas. O sea, yo creo que sí, que en general no hay mucha reacción contra la ciencia, hay menos de la que se piensa, hay más interés y lo que hay es más respeto y a veces incluso más miedo, porque no, pero sí, yo no creo que haya, hombre, terraplanistas hay en todos lados, pero yo no creo que entre entre los artistas, en el arte hay mucho interés por la ciencia ahora mismo. Ya, ya. Claro, claro, el arte además se puede permitir la ausencia de ese orden que desde la ciencia sí que buscamos, ¿no? Claro, que digamos es una condición indispensable para hacer ciencia el creer que existe ese orden en la naturaleza, cosa que el poeta o el artista no necesita, ¿no? Mm. Yo creo que esa es la principal diferencia. Pues bueno, pues vuelvo otra vez a lo mismo. Creo que esta pregunta de si las matemáticas se crean o se descubren, en el fondo tiene que ver con el acto con el acto de fe de que la naturaleza es conocible, o sea, tenemos capacidad para entenderla, ¿no? Para encontrar el orden oculto que hay en ella. Que en el fondo es un acto de fe. Es decir, que yo que voy de ateo y tal, en el fondo, si me rascas ahí, es de reconocer que ahí estoy teniendo fe y es una forma de religión. El hecho de creer que yo, a través de las matemáticas, puedo desentrañar cosas del mundo real, ¿no? O sea, por eso tiene tanta potencia para mí la sensación de que tengo un sentido más, que es el de la capacidad de razonar matemáticamente, que me permite eh, entender cosas de la realidad. O sea, más que, claro, es tan fuerte la sensación de que entro en otro mundo que tiene realidad propia, que es el mundo mental, utilizando ese sentido que hablábamos antes que es la lógica, que es sorprendente. O sea, a mí me sorprende mucho. Realmente me puedo pegar horas en ese universo pensando sencillamente como, pues no sé, como si estuviera dando un paseo. Y encuentro cosas como si me las encontrara dando un paseo. Y estoy convencido de que yo me las encuentro y si no las encontrara yo, estaban ahí y las encontraría otro que pasara después. Entonces esa sensación es muy fuerte, ¿no? Sí, bueno, yo aún así sí pienso que hay, o sea, puedo estar de acuerdo, vamos, estoy de acuerdo con que hay una realidad matemática ahí independiente de nuestro cerebro, de nosotros, pero también sí creo que la forma en que la exploramos, hay cosas que sí que son construcciones. Pasa es que construimos con los ladrillos esos que están ahí, pero son construcciones en el sentido de que estudiamos ciertas cosas de matemáticas porque nos interesan a nosotros como seres humanos, ¿eh? Sí, en eso estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, yo veo un determinismo, una necesidad en la creación, entre comillas, del teorema de Pitágoras. O sea, creo que si no lo hubieran hecho antes, se hubiera hecho después, pero eso estaba ahí. Sin embargo, en la creación artística no veo ese determinismo ni esa necesidad. O sea, creo que se puede pintar de mil millones de maneras distintas, pero los pintores no tienen esa sensación de necesariamente alguien ha tenido que acabar pintando así. Es decir, si ciertos estilos de la pintura no hubieran existido, creo que nadie los echaría de menos. Ahora, el teorema de Pitágoras, yo creo que sí que es imposible entender la matemática sin que se exista, o sea, o se encuentre, o se...
por eso para mí es más un descubrimiento que una creación en el caso de la matemática. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. En cosas básicas como el teorema de Pitágoras. No sabría si eso se puede extender. Bueno, sí, a lo mejor geometrías euclidianas te lo compro también. Te lo Claro, compro. hay ejemplos históricos de... Con la matemática discreta, no sé si te lo compro. La combina, o sea, por ejemplo, la combinatoria, ciertos problemas combinatorios. Claro, son todos esos problemas independientes del ser humano, pero el hecho de que nos hayamos interesado por ciertos problemas combinatorios y no por otros puede estar muy determinado por la cultura, por los problemas. En eso estoy totalmente de acuerdo, Juanma, pero no veo que eso sea incompatible con el que los problemas combinatorios que no exploremos sigan existiendo igualmente. O sea, Vale. esa es mi postura, ¿no? O sea, entiendo perfectamente que como civilización, la occidental, por ejemplo, en este caso, que es la que más ha tirado de la matemática, tenga una serie de intereses y haya ido por una serie de derroteros, pero eso no implica que no exista, que desde mi punto de vista no existan teoremas, digamos, que porque no hay interés culturalmente hablando en ellos, no sigan estando ahí y se puedan descubrir más tarde o más adelante. No sé, bueno, quiero decir, es como lo siento, pero en realidad es algo que no puedes demostrar, ni mucho menos, es Sí, sí, una sí, sí. sensación fuerte. Pero creo que lo que te comentaba para mí el arte también es una forma de explorar el mundo y ahí veo esa gran diferencia, ¿no? Que el arte es mucho más libre, o sea, no lo veo encadenado, quizá en algunas cosas también, ¿no? Pero no tanto como la matemática o, o la ciencia, ¿no? Fíjate que en realidad, por una parte está lo que estamos diciendo, si la matemática se crea eh, o se descubre, y luego está lo que hablábamos antes, el tema de la eficacia de las matemáticas en la realidad, ¿no? Eh, y eso, claro, esa mezcla que genera cosas muy raras, ¿no? Por ejemplo, la derivada. Tú dices, quiero explicar la velocidad y voy a explicar la velocidad instantánea, que es un concepto, digamos, capital en la física, ¿no? O fundamental. Entonces dices, hostia, ¿cómo coño puedo explicar lo que es la velocidad instantánea sin el concepto de derivada? Es que es imposible. Entonces, Bueno, ¿por qué pero el a lo concepto mejor. de derivada se encaja también en lo en la realidad, ¿no? O sea, em, es una herramienta brutal, porque claro, cuando te digo la derivada, estamos hablando ya de ecuaciones diferenciales que son la base de toda la matemática aplicada y de toda la física. O sea, y no hay la menor duda de que la tecnología que nos envuelve y nos rodea, que funciona, nos permite dominar el mundo, o sea, hacerlo predecible, vivir una especie de burbuja de seguridad que nos hemos construido pues justamente gracias a la derivada. O sea, que dices, es como parece un invento, ¿no? Entonces dicen, no, que esto no puede ser un invento, esto tiene que estar ahí. O sea, bueno, no sé si te lo compro con la derivada. No sé si habría otras maneras de estudiar. Al final la derivada nos sirve para estudiar evoluciones, predicción del futuro. Bueno, no sé, para todo, claro, en física, pero no sé si la derivada se podría haber hecho una tecnología. Yo creo que una tecnología se podía haber hecho incluso quizá vamos, electrónica. Fíjate que la derivada se introduce en el siglo XVII, ¿no? O sea, 1600. eh, y antes ha habido catedrales, ha habido artesanía bastante sofisticada de metalurgia, de cristales. O sea, bueno, no sabemos, ¿no? Si Galileo y Newton si en lugar de ir por ahí la ciencia hubiera ido por otro sitio, yo no descarto que pudiera haber otros caminos. No lo sé. yo, ¿Qué? claro, tampoco lo sé, Bueno, pero lo sabemos de otras civilizaciones, ¿no? De la China, de la tal, eh, pero también claro, es muy aventurado decir que el predominio de Occidente sí, bueno, yo venga creo de que la derivada. O sea, el predominio de Occidente pueda venir
de la derivada, del concepto de derivada y de integral. No sabría yo. Yo creo que eso sí que lo puedo defender, ¿eh? Bueno, a ver, quiero decir, al final viene de lo que viene aquí, el predominio de Occidente viene de quien tiene el arma más poderosa y machaca más a los demás, o sea, básicamente. Ahora, Bueno, perdón, Alfred Crosby, que es este libro que mencionaba antes, La vida de la realidad, que su obsesión a lo largo de su carrera, lo que él intenta es ver precisamente por qué Occidente predomina, ¿no?, en la historia. Tiene este libro que dice que es la cuantificación hizo mucho más potente a Occidente, no solo la derivada, sino medir cosas. Permitió la navegación, permitió todo. Luego tiene un segundo libro que se llama Ecologismo, Imperialismo Ecológico, que estudia mucho también las peculiaridades genéticas de los individuos en Occidente. Por ejemplo, que no fueran intolerantes a la leche. Luego estudia cómo en el intercambio entre América y Europa, por qué es tan asimétrico, por qué las enfermedades van de Europa a Occidente, por qué las malas hierbas y los parásitos van de Europa a América y no al revés. Y entonces lo justifica diciendo que el ecosistema americano es mucho más joven que el ecosistema europeo, y entonces es muy curioso lo que hace. Y él tiene esa idea de que hay ciertas casualidades o características de Occidente que hacen que haya triunfado o que se haya impuesto sobre otras culturas. Y la pantometría que llama él, o sea, la obsesión por medir era una de ellas. O sea, que a lo mejor tienes razón, que la derivada es... ¿Tú crees que, por ejemplo, yo qué sé, si hubiera sido al revés, ¿no? Si hubiera sido el descubrimiento de Europa por parte de los americanos, porque los americanos hubieran sido una civilización más antigua, digamos, la historia no se hubiera repetido, en el sentido de que la ciencia, tal y como la entendemos, no sería la misma? O si hubiera dominado, por ejemplo, la civilización asiática, ¿no sería la Sí, misma la matemática y la ciencia? yo creo que sería distinta, sí. Que Yo creo que sería, habría... yo creo que sería igual, o sea, claro, porque soy platónico, porque creo porque creo que las matemáticas se descubren y como se descubren, da igual la civilización que lo haga. O sea, No, yo creo que hay... Yo soy platónico, en el sentido de que sí que pienso que las matemáticas, la lógica, las relaciones lógicas viven ahí en un ámbito que está fuera del tiempo y del espacio, eso sí que lo admito. entonces es independiente de la civilización y la cultura. Pero creo que luego cómo se explora eso depende de la cultura. Depende de la cultura. Sí, en eso yo también estoy de acuerdo. Incluso, o sea, ¿y qué importancia se le da a eso? A lo mejor una cultura, digamos, más oriental habría sido más introspectiva y también, Sí, sí, además, y además, no tiene no tiene esa pulsión por controlar la realidad. Entonces, yo creo que sí, que hay muchas formas de evolucionar y no hay una que sea necesariamente más mejor que otra o más... no, en ningún caso lo veo de esa manera, ¿no? O, No estoy diciendo que... no mejor, o más sofisticada. Puede que, yo qué sé, si nos hubiera dado por hacer introspección y hacer meditación a todo Occidente, pues a lo mejor habríamos profundizado por otro lado. Sería mucho más superficial nuestra ciencia, no tendríamos la ciencia que tenemos ahora, pero a lo mejor tendríamos un conocimiento que te mueres en yo qué sé qué, en controlar, en soportar el frío y el calor, como Kung Fu. Por cierto, ayer me vi una peli, estaba curiosa, se llama Un hombre en la Tierra. Es una peli súper sencilla, pues no tiene de ciencia ficción, pero en realidad transcurre entre un grupo de amigos en una cabaña y no hay ningún tipo de efecto especial, incluso cinematográficamente no tiene más mínimo interés. Pero es la historia de un tipo que de pronto, y algún spoiler y ya está, que dice que él es un neandertal y lleva 14.000 años viviendo en la Tierra. Y tiene 35 años y siempre ha tenido 35 años. Bueno, llegó a los 35 años y se quedó en 35 años. Entonces te describe su historia en esos 15.000 años que lleva viviendo. Y se la cuenta a sus amigos porque están ahí para despedirlo, porque lleva 10 años con ellos y ya empiezan a decir que no cambia, que siempre está igual de joven. Y entonces cuando pasa eso, el tío Ah, decide largarse. y se larga.
y se va a alargar, pero esta vez decide contárselo a los amigos y decirle quién es. Claro, al principio no se lo creen y tal, pero bueno, en la película es ese diálogo, ¿no? De alguien que ha vivido 15.000 años. Pues se ve bien. Tiene que ver con Buda, cuando has dicho tú, porque el tipo, digamos, en su devenir por el planeta, ha conocido a Buda y ha sido uno de sus eh, alumnos, digamos, ¿no? Ajá. Y ahí ya no hago más spoiler, porque bueno, hay un punto, digamos, interesante, aunque bueno, es un poco para hacer que la historia esté bien. Pero el tío a lo largo de la historia ha ido conociendo a gente muy interesante, ¿no? Ajá. ¿Dónde la viste? Está en Prime. Ah, pues echaré un vistazo. A ver. Echarle un vistacillo, está curiosa. Bueno, para terminar con esto de... Yo creo que sí que podemos mencionar un poco lo de la brecha de Sloane, que le habíamos hablado antes, que es un artículo que escribiste tú. Porque esto sí que yo creo que sobre si hay una parte cultural o no, si otra cultura podría haber desarrollado otras cosas, tú. Y, y este problema es curioso. Es un artículo Cuéntale, de... antes de que se me pase. De hecho, no recuerdo ahora el libro, cómo se llamaba, pero es un libro de matemática, de historia de la matemática, en donde te habla de teorías que en su momento, digamos, tuvieron cierto esplendor, pero que han quedado totalmente olvidadas. Ah, eso sería interesante verlo, fíjate un día. Va por donde tú dices, o sea, los intereses, digamos, en el momento determinado hacen que una cosa que de pronto parecía que iba a tener mucho recorrido y tal, pues de pronto desaparezca porque hay muchas áreas de las matemáticas en donde hay una serie de especialistas que si no dejan escuela se mueren y con ellos se va todo el área. Sí, que eso pasa Claro, en cualquier ciencia, en el fondo hay una parte de consenso o de qué es quién marca qué es lo importante, qué no es importante, y eso es una como es una, la mecánica de eso es una mecánica social, de al final de gente que se hace con el poder, digamos. O sea, no es nada, bueno, es objetivo en el sentido de que lo que es un avance, pues sí que está claro, lo que no es un avance a veces no está tan claro, pero al final dependemos de referís y dependemos de un montón de decisiones que se van tomando en la comunidad científica, ya sea matemáticas, física, en la gestión política también, de la financiación. O sea que, bueno, eso es la ciencia es el resultado de una organización social al final, ¿no? Aunque haya ese mayor grado de objetividad en los resultados y tal. Pero la brecha de Sloane precisamente tiene que ver un poco con todo esto que estamos hablando. Lo cuento rápidamente. Sloane es un matemático aquí está Neil Sloane, que empezó a coleccionar sucesiones de números, yo que sé, la sucesión de Fibonacci, los números primos, tal. Y que hace años. hace años, o sea, hace unos añitos ya, a lo mejor este ya se ha muerto, ¿no? No, no está vivo todavía. Y luego lo hizo cuando empezó Internet, la hizo online. Aquí tenéis el enlace, OEIS, Online Encyclopedia of Integer Sequences. Son secuencias de números enteros, por ejemplo. Una curiosidad, porque inicialmente te publicó libros con las secuencias, Primero ¿eh? eran libros. Sí, sí. Hoy en día tiene, bueno, esto lo escribió Bartolo hace unos años, 240.000 sucesiones, pero probablemente ahora ¿lo miraste el otro día al final? Creo que lo miré, no recuerdo la cifra, pero ya era bastante más. A ver Vale. si la puedo ver por Bueno, aquí. entonces son sucesiones, yo que sé, Fibonacci, números primos, números pares, todas las que os queráis. Por ejemplo, el hostelero, la sucesión del hostelero perezoso, ¿esta cuál es? 2, 4, 7, 11, 16. Enumera el máximo número de trozos no necesariamente iguales que podemos obtener de una pizza con n cortes. Bueno, pues hay hasta medio millón, ¿no? de sucesiones. Entonces tiene sentido ver un número concreto, por ejemplo, el 4000, en cuántas sucesiones de estas aparece. Y eso es lo que hace esta gráfica aquí en logaritmo, ¿no?
Sí, Por ejemplo, entonces, el 1 aparece casi en 1 millón, el 2 casi en 500.000 tal. El, digamos que por defecto la base de datos, cuando tú entras en una serie, te ofrece, no sé si eran los 100 primeros términos, y eso los tiene pregrabados, de modo que de hecho tú te puedes descargar todas las series, y lo que hay aquí es una representación en frecuencia de los números que aparecen en los 100 primeros números de esa casi medio millón de series que hay, de sucesiones que hay. Eh, Quiero decir que podían ser, que podía, porque te dan la fórmula para generarlos, por ejemplo, entre otros miles de cosas, ¿no? claro. Entonces, no hace falta que lo genere cada vez que tú le haces un pedido. Si no le pides nada, te da los primeros 100 términos. De hecho, hay una opción que es escucharlos. O sea, te pasa la sucesión a música. Y para ello, pues te genera los 100 primeros y con eso lo hace. Entonces, lo que hay aquí en la base de datos, si te la descargas, son el medio millón de sucesiones y los 100 primeros términos de cada una de ellas. Entonces, los números que están representados aquí son los 100 primeros términos de todas esas sucesiones, la frecuencia con que aparecen. ¿Solo 100? Creo que sí, que eran los 100 primeros o algo así. Sí, sí. Bueno. Claro, pues la sucesión es infinita. No, no, yo creo que son más, ¿eh? Porque si no, no llegaría a 10.000. Eh, bueno, en cualquier caso, en el eje vertical está más o menos la importancia del número. O sea, cuanto más... si el número aparece en muchas sucesiones es que es un número, digamos, importante desde el punto de vista de las matemáticas. ¿Podríamos decir eso? Sí. Sí, bueno, por algún motivo ese número aparece más que otros y por qué tiene que ser porque aparece en cierto modo en más investigaciones porque las investigaciones tienen un interés determinado y no otro. O sea, no es una exploración aleatoria, sino que realmente hay una componente social, ¿no? A la hora de investigar ciertas sucesiones. Bueno, no. Aquí viene el asunto, que los tipos que hicieron este artículo originalmente, ahora voy a poner el artículo de los dos, donde tú cogiste esta figura, que es este. Eh, es la misma figura que está en tu paper, ¿no? Y por cierto, este artículo es alucinante, porque a mí me parece súper, no sé, relevante. Y Sí, es muy chulo. no está publicado y solo tiene 3 citas. Y es del año 20. Anda, del año 24. No, pero esto debe ser porque lo han actualizado, porque este artículo salió hace mucho. No lo autorizado, puede ser porque ahora habrá muchísimos más datos. Ahora, Eh, ¿lo pone como el del 24? sí, pero no sé si es que lo genera automáticamente. Me parece que lo genera automáticamente, porque está en el archive y el archive yo creo que genera automáticamente. Me parece a mí. O sea, que compila el LaTeX. No sé por qué no puedo ampliar. Bueno, el caso es que aquí tenéis la misma gráfica que hemos mostrado antes. Y claro, primero, esta bajada es normal porque cuanto más, como decía antes Bartolo, si tienes, las sucesiones te pueden dar el término general o la ley de recurrencia con la que se obtienen los distintos términos. Cuanto más grande es un número, en menos series aparece. Y las series tienen que ver, o sea, las sucesiones tienen que ver, digamos que las sucesiones tienen que tener una forma de ser descritas sencilla. Eso es lo que se llama complejidad algorítmica. La complejidad algorítmica es el algoritmo más pequeño que es capaz de generar la serie, la sucesión, ¿no? Eso es la complejidad algorítmica. Algorithmic complexity, aquí lo veis. O sea, es el algoritmo más pequeño, el tamaño del algoritmo más pequeño que genera la sucesión. Entonces se supone que las sucesiones importantes tienen que tener una baja complejidad algorítmica. Yo qué sé, o sea, porque si tuviera una muy alta, pues el algoritmo sería súper complicado. Entonces tienen que tener una baja. Y con la complejidad algorítmica resulta que se puede explicar la forma general de recordar cómo era la gráfica, ¿no? En el artículo de Bartolo y en el artículo de esta gente. Si haces complejidad algorítmica, si digamos, de hecho esto no es ni complejidad algorítmica, es una simulación. Crean una base de Sloane, una nueva base de Sloane,
haciendo que matemática manipule multiplicación, producto tal, recurrencia, haciendo que se manipulen con unas operaciones, y al azar empiezan a sacar sucesiones al azar y les sale esto, que es muy parecido, no las puedo comparar, pero fijaros en esta y esta, ¿no? Son muy parecidas, pero ¿qué es lo que pasa? Que la brecha, voy a intentar ponerlas una al lado de la otra, esta y el Sloane, bueno, aquí las veis, no está con el mismo tamaño, pero casi. Son casi iguales, o sea que realmente la gráfica se puede explicar diciendo eso, que un número es importante si se puede reproducir con algoritmos cortitos, digamos, con muchos algoritmos cortitos, ¿no? Entonces, recordar esto, digamos que está simulando algoritmos, generando sucesiones y pintando cuántas sucesiones, cada número en cuántas sucesiones aparece. Entonces, si un número aparece en muchas sucesiones, es que tiene formas de ser generado con algoritmos cortos. Entonces, un poco el Sloane es igual, ¿no? O sea, es muy parecida. Pero ¿cuál es la diferencia entre ambos? ¿No veis una pequeña y sutil diferencia? Y es que la brecha. La de arriba tiene esta zonita que está en blanco. Y esta brecha es lo que dicen ellos que es imposible explicar con complejidad algorítmica o con explicar de forma objetiva, explicar de forma con alguna propiedad de los números, alguna cosa así. Esa brecha solo se puede explicar porque la comunidad científica empuja algunos de esos números hacia arriba, o sea, algunos de estos números los empuja hacia arriba y entonces es de una, lo cuentan también aquí un poco, de una distribución de importancia, digamos, si esta fuera la importancia de los números, sin brecha, pues la importancia estaría, digamos, centrada así, como en una campana, y con la brecha, digamos, los números, un poco como veis aquí, ¿no? Los números, unos están como empujados hacia arriba, o sea, para que se cree la brecha. Sería hacer como el histograma de esto para una zona dada. Lo que hace es, la brecha significa que hay una zona por aquí donde no hay números, ¿no? Donde con esta importancia no hay números, y dicen que eso es probablemente, la explicación que dan es que la comunidad científica genera un conjunto de números que son importantes y fuerza un poco a todas las investigaciones, por eso esta flecha de aquí, ¿no? Que va hacia la fuerza a que tengan más importancia, a que todos los científicos, a que todos los matemáticos se centren en esos números. O sea, que tiene una parte social. O sea, la moraleja del asunto es que así como la forma esta se puede explicar de forma objetiva, ¿no? con la complejidad algorítmica de los números, la brecha es imposible explicarla de esa manera. La brecha tiene un origen social o cultural. Lo que ellos proponen es si la exploración fuera una exploración no dirigida, sino aleatoria, pues lo que deberías encontrarte es la imagen de abajo. Eso es. Pero lo que nos encontramos es la de arriba, donde hay una calva, porque hay números que están, digamos, sobreexplorados. Y entonces, yo de hecho en el artículo creo recordar que ponía un ejemplo, ¿no? Muy famoso de Hardy y Ramanujan, que cuando estaba en el hospital iba a visitarlo, ¿no? Y dice, he venido en un taxi que tenía un número de lo más anodino, 1729, y el otro flipado le dice, Ramanujan, le dice, no, Hardy, si es un número maravilloso, porque es el número más pequeño que puede ser la suma, no sé si era de 3 cubos, en fin. Y a partir de ahí pues se generalizó lo que eran los números Taxicab y, claro, eso es una anécdota totalmente aleatoria que hizo que muchos teóricos de la teoría de números acaben investigando en esa cuestión por un motivo totalmente azaroso, pero se centraron ahí, ¿no? Y esos son unos números muy determinados. Entonces, debe haber muchos hechos culturales así que haya hecho que la investigación matemática haya ido por ciertos derroteros que no tienen que ver con lo aleatorio, ¿no? Sino porque en un momento determinado los intereses de la matemática han estado marcados o por grandes
cabezas de la matemática que se interesaron por temas muy particulares o por cuestiones tecnológicas incluso, Sí, ¿no? sí, sí. Pues la criptografía. Pues, Bueno, Bartolo, yo creo que ya está bien, ¿no? yo creo que hemos dado un coñazo bastante considerable, sí. Vale. Bueno, esperemos que seremos más breves porque yo creo que nos hemos pasado, pero hablaremos de conciencia, de evolución, de todo, de las matemáticas en los siguientes apartados. Así que un saludo a todos y hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Un abrazo. Chao, chao.